Bienvenidos a Memorias de mi Pueblo, un programa radial dedicado a la identificación, preservación y difusión de la memoria histórica del municipio de El Playón, Santander. Cada semana, escuchamos a un sabedor o sabedora de nuestro pueblo, quien nos comparte su experiencia, conocimiento y vivencias en los hechos que han marcado a nuestro territorio, manteniendo viva la historia que nos une. Esta valiosa iniciativa es liderada por ASECOM, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía de El Playón. Porque la historia vive en quienes se atreven a contarla. Bienvenidos. Ay, mi playón, ay, mi playón. Buen día, queridos oyentes, bienvenidos a su emisora de confianza, La Voz de los Sagrados Corazones, la 88.2. Bienvenidos a este proyecto tan bonito, este programa, este episodio que se llama Memorias de mi Pueblo, que es un proyecto que busca la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio a través de programas radiales y conversatorios, y esta importante iniciativa liderada por ASECOM con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y en articulación con la emisora El Playón Estéreo, la Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía. Bienvenidos, y le damos la bienvenida nuevamente a nuestro moderador Santiago Botía. Buenos días, Vale, a nuestro sabedor invitado el día de hoy, que ya usted tendrá el honor de presentarlo, y agradecerles a todos los oyentes que cada sábado, cada semana se conectan en vivo a través de nuestra emisora, se conectan a través de la transmisión en vivo, a través de la página oficial de Facebook. Estamos muy felices hasta el momento por la acogida que ha tenido nuestro programa. Siento que ha sido ya una costumbre, es un motivo de encuentro incluso entre familias, para que los sábados a las 9 de la mañana nos congreguemos a escuchar Memorias de mi Pueblo, porque refrescamos la memoria, porque fortalecemos el conocimiento de la historia de nuestro municipio, porque vemos cómo personas son visibilizadas a través de estos encuentros. Entonces es súper interesante. También les contamos a los oyentes que el proyecto Memorias de mi Pueblo, esta iniciativa de ASECOM, no solamente son programas radiales, como lo decía su merced Vale al inicio de nuestro programa, son programas radiales y conversatorios. Es decir, que la segunda parte de este proyecto va directamente hacia nuestra población objetivo, que son nuestros jóvenes, las nuevas generaciones, a quienes queremos impactar culturalmente con este tipo de contenidos, para que ellos conozcan su historia y también sientan esa responsabilidad social, tanto de preservarla como de difundirla, de visibilizarla. Entonces vamos a ir a instituciones educativas con estos mismos sabedores que han estado a lo largo de este tiempo en los programas, y vamos a ir a contarles directamente a ellos. Vamos a tener ese encuentro de escucha activa, de participación, de tertuliar en torno a la memoria histórica. Entonces me parece súper interesante, porque además estamos permitiendo que esos sabedores sean destacados, pero también se les reconozca todo el aporte a la memoria histórica que han tenido con estos programas. Entonces, como para un pequeño abrebocas, al igual les estaremos contando a través de redes sociales cómo se están llevando a cabo estas jornadas de conversatorios en instituciones educativas. De seguro esto hasta ahora es un comienzo de todo lo que hay por hacer. Esperamos el siguiente año seguir realizando más actividades de este tipo, porque podríamos decir que hasta ahora estamos iniciando con todo lo que hay por hacer en materia de memoria histórica para nuestro municipio del Playón. Santiago, referente al tema que dijiste de que se ha notado cómo han acogido este programa tan bonito, me parece, y resalto algo que me dijo un oyente. Vale, nosotros nos reunimos todos los sábados a las 9 de la mañana después de comerciales, encendemos la emisora y nos reunimos ahí en familia a escuchar esas historias, esos relatos tan bonitos, desde el más niño, el más joven, al más adulto. Entonces ahí es un espacio también familiar, un encuentro ahí familiar, una buena excusa para reunirnos. Y como lo comentabas, el tema de la preservación de la memoria histórica, conservar esto. Y aquí yo digo que este proyecto Memorias de mi Pueblo, fuera que nos permite culturizarnos, informarnos un poco de lo que sucedió aquella época, que tal vez poco a poco hemos ido perdiendo eso de la
oralidad, eso de contar. Una tradición oral. De tradición oral. Qué bonito, porque acá se rescata tanto esa tradición oral, ese espacio también ambiente familiar. Qué bonito que la gente acoja el programa y se apropie de él, porque pues están hablando de la tierrita de uno. Exacto. Y eso hace que uno se enamore un poquito más, bueno, un poquito más, no, un montón del municipio, porque yo puedo decir, comparado al primer episodio, ya al que vamos, uno se va enamorando más de su tierra, porque uno dice, en mi tierra hay gente trabajadora, echada para adelante, y es esos sabedores que gracias a ellos pues tenemos un bonito municipio. Sí, y que la comunidad cada vez este programa lo está sintiendo como suyo, porque lo que su merced decía, estamos hablando de nuestra tierra, de nuestro terruño, de nuestro pueblo, de la tierra que nos ha visto nacer y crecer. Qué bonitos esos comentarios que su merced ha recibido, porque en últimas eso es lo que buscamos, ¿sí? Eso es lo que pretende Memorias de mi pueblo, y me hace acordar quizás aquella época. Obviamente no la viví, pero sí he escuchado cómo personas de edad cuentan cómo se reunían en tiempos pasados a escuchar las radionovelas. Ese tiempo que cuento de televisor y todo esto, se reunían en torno al radio a escuchar e imaginar todo aquello que estaban narrando. Entonces es algo parecido. No tenemos mucho material audiovisual para poder decir, vea, que de hecho las hay, pero para mostrar video, foto, digamos, como de la inundación, solo queda imaginar el recuerdo a través de la oralidad que cuenta nuestros sabedores. Entonces qué bonito, y esta es la idea, seguir fortaleciendo de tal manera que en 300 años no seamos nosotros, sino sean esos niños jóvenes que hoy están escuchando esos programas quienes más adelante se motiven a liderar este tipo de iniciativas que preservan la memoria histórica de nuestro municipio. Bueno, ya después de haber hecho como esta mini intro con Santiago, le damos ahora sí la bienvenida a nuestro sabedor, que al igual que el resto de nuestros sabedores, un sabedor de lujo, y es el señor Wilson Correa Guevara. Qué alegría tenerlo aquí en las instalaciones de la emisora, señor Wilson. Muy buenos días, Vale, y muy buenos días, Santiago. Gracias por la invitación, y realmente espero y esperamos que estén atentos y entiendan y comprendan la importancia de toda esta parte cultural que siempre se ha venido buscando, porque no solamente de este escenario, sino de otros escenarios, cómo conservar y mantener la memoria viva de la historia del municipio del Playón y de sus habitantes. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Wilson, por tomar de su tiempo y venir aquí a las instalaciones de la emisora. Entonces, como lo dijo el señor Wilson, esperemos estén muy atentos para que no se pierdan ningún detalle de este episodio tan bonito. Bueno, este programa busca la importancia de abordar los hechos históricos más significativos del municipio, como el tema de la inundación de 1979, desde la perspectiva y experiencia y vivencias personales de los sabedores, porque puede ser la misma historia, mismo año, mismo día, pero la perspectiva, las experiencias son diferentes. Y algo que el señor Wilson Correa es que el señor Wilson Correa no lo vivió aquí directamente en la parte urbana. Entonces, espero estén muy atentos y no se pierdan ningún detalle. Ahora sí, Santiago, qué importante es trabajar el tema de la memoria histórica. Sí, digamos que para mí es un placer contar con la presencia de don Wilson. Ha sido una persona que, como pocos en este pueblo, podríamos así decirlo, conoce este municipio al derecho del revés. No solo lo conoce, sino ha trabajado por él. Se le escucha siempre ese sentido de pertenencia, ese amor por nuestra tierra, y eso es lo que busca nuestro programa, que construyamos a este municipio de diferentes escenarios. Ya lo decía. Entonces, don Wilson, una vez más, gracias por estar con nosotros. Y don Wilson es un libro andante de la historia de nuestro pueblo, por todo el trabajo que ha hecho también dentro del municipio. Entonces, don Wilson, iniciemos a hablar un poco acerca de los comienzos, ¿sí? El Playón no solo nace inicialmente en el 79 y luego en el 83, 84, sino mucho antes, ¿sí? Cuando empieza a nacerse, cuando empieza a conformarse, cuando empieza a establecerse, primero como un caserío, un corregimiento y posteriormente a un municipio. Pero para llegar a estas instancias tuvo que haber unos inicios. Iniciemos, don Wilson, hablando un poco de eso, de esos comienzos de lo que hoy conocemos como el Playón Santander. Sí, muy bien, Santiago. Para comenzar la historia, la finca fue propiedad del señor Valenzuela por muchos años. De acá se sacaba quina,
cacao, café, maderas finas. Claro, estamos hablando de los años 1870. El recorrido era a lomo de mula por los diversos caminos y se iban abriendo trochas, se iban derribando montañas para ir plantando pasto, cacao, café y otras cosas. Nosotros, antes de ser Playón, pertenecimos a Río Negro y mucho antes pertenecíamos a la provincia de Pamplona y la finquita era pequeñita, por encima de 50.000 hectáreas. Entonces el señor Valenzuela se lo vendió al señor Reyes González en 1877 y la finca comenzaba desde Portachuelo hasta encontrar el río Cáchira del Espíritu Santo, como hoy lo conocemos, el río Cáchira, y los linderos iban hasta encontrar el río Lebrija. Realmente siguió el señor Reyes cuando la compró tenía 400 reses, cultivos de pasto, hectáreas de cacao y café, y tenían más o menos unas 700 personas trabajando con ellos, que eran como aparceros. Pero la finca se fue construyendo, la finca se fue haciendo, y de ellos fue llegando más personas, fueron llegando más personas a cultivar, y se fueron ampliando caminos como el que va de Costa Rica, de Cachiricito, pasando por el lado de Costa Rica, a bajar hacia la Tigra. También el otro camino que iba desde La Constancia a San Pedro y continuaba hacia Laguna del Oriente a bajar a San Rafael y Papayal. Otro camino que arrancaba de la parte hoy se llama Estación Laguna hacia Laguna del Oriente, y también otros caminos como el de La Negreña a Betania El Pino. Todos los caminos los recorrieron a lomo de mula, con sus cargas, con sus días. Y ya para 1930 Reyes la vendió. Ya comenzó a llegar otras personas a comenzar a construir el caserío, que hoy llamamos, que en ese entonces no se llamaba Playón, tenía otro nombre, que era Arenales, pero la familia Meneses se instaló. No eran propietarios, eran tierras baldías, pues tenían escrituras, pero la gente las consideraba como baldías por las grandes extensiones. Y para esa época, ya en 1930, ya los caminos ya iban un poco más amplios. El recorrido ya lo hacían por la parte del río, cerca al río, hacia Cáchira. También esa familia trajo su gente, comenzaron a derribar más bosques, a hacer potreros, a cultivar, aparte de cacao, café, pues la yuca, el maíz, la uyama y las cosas que se requerían. Y las aves de traspatio, las gallinas. Y lo importante de todo esto, de recordar la historia, de ver la importancia que ha tenido el municipio, el Playón, debemos de recordar que Bucaramanga, Río Negro, por ser Río Negro, cuando se convirtió en municipio en 1805, nosotros integramos a Río Negro, hicimos parte de él, y el primer camino llegaba a Río Negro, luego continuaba caminándose hasta La Ceiba, que eran como paradas. Por eso, y luego, como no existía el Playón en ese entonces como caserío, pues continuaban hacia Cáchira o hacia Betania para salir hacia Arboledas. Y ya en el año 1940 aproximadamente, que se comenzó a mirar toda la parte de la organización del municipio y se crea el primer corregimiento, o sea, corregimiento del Playón en 1955. No recuerdo el número del decreto, 1055. Se creó el corregimiento con inspector de policía. Ya habían unas casitas, pero la vía apenas venía llegando a La Ceiba.
Ya en 1960, 57, 60 se inicia la apertura de la vía, que primero iba trazada a salir a Límites, bajar a Primavera y continuar hacia Cáchira, para salir hacia Ocaña. Pero la trazaron hasta Cáchira y hasta ahí llegó. Luego la trazaron de Límites hacia San Alberto, Aguachica. Ya estamos hablando de los años 1960. La compañía Morrison. Y algo de resaltar aquí. Acá en la parte donde hoy está el centro poblado, la cabecera municipal, el río no pasaba por donde está pasando hoy. Pasaba por la carrera séptima hasta salir por donde, perdón la expresión, donde la funeraria El Chulo. Entonces, ese recorrido que hacía el río, y los que conocimos el playón antes de la inundación, la vía era más alta que la parte urbana, y el río corría por ahí. La compañía lo dragó, el río volvía y se salía. Me contaba un señor que trabajó con la compañía, que comenzaron a hacer desde la Ceiba hasta hacia adelante el playón. El río lo dragaban cada vez que llovía, volvía y se salía, volvía, y tal vez la empresa pensando en ahorrarse un puente, porque tendría que cruzarlo 2 veces. Y la entrada al playón era por la carrera sexta, pasando por donde hoy tiene el profesor Olaya la casa, allá al frente donde Polo Olaya. Pasaba por ahí, pasaba por toda la sexta, pasaba hacia Guacharacales, continuaba la vía a salir a Palmira, del señor Pedro Moreno. Pasaba por la Hacienda Las Vegas y salía allá en Palmira. Vía a la Negreña. Hoy vía la Negreña. Vía la Hacienda, digamos, para allá. Sí, señor, vía la Hacienda. O sea, no donde conocemos hoy en día la vía principal, la vía al mar, sino que, digamos, como para ir recapitulando hasta el momento, lo que ha dicho es muy importante, don Wilson. Veníamos de Bucaramanga, entrábamos como por el Prado, digamos, por el puente de la quebrada, seguíamos por toda la sexta, y ese mismo camino hasta Guacharacales yendo para la Hacienda Las Vegas, eso era la vía principal. Sí, señor, y ese es el recorrido. La vía desde Bucaramanga hasta Límites tenía 90 kilómetros. Pues la iban haciendo por donde podían, cuando eso no contaban con la maquinaria que se cuenta hoy, ni la tecnología. A pica, con un bulldozer pequeñito y con dinamita. Me contaba el señor que eso era duro trabajar, que realmente, aparte de las inclemencias del clima, los animales, la malaria y otras enfermedades que se presentaban, afectaban mucho los trabajadores, sobre todo porque venían de otras zonas, no tan aclimatados a lo que es el playón. Pero la carretera la modificaron, la volvieron a trazar y hicieron mejoraron la vía, la ampliaron, porque tampoco, como hoy la conocemos, antes era muy angosta. Pues claro, los camioncitos eran más pequeños. Pues me imagino, porque el señor decía que se gastaban de Límites a Bucaramanga 5 horas de recorrido, y entonces y los buses que venían eran muy diferentes a los que conocemos hoy. También para poquitas personas, eran buses para 15, 20 personas. Y hoy es curioso ver que, por ejemplo, decimos, ¿por qué en otros lugares la gente se venía encima echaban la carga en el bus y venían encima? Así pasó aquí, pero eso hace muchísimos años, y se fueron abriendo carreteras. Pero estas vías son vías de desarrollo, claro, porque sin vías, los seres humanos siempre hemos necesitado caminos para recorrer, caminos para llevar y para traer lo que consumimos, lo que producimos, lo que transformamos. Se fue consolidando, y ya para 1934 el departamento de Santander compró aproximadamente 30 hectáreas donde hoy está la cabecera municipal, para construir
construir viviendas para las familias que estaban en ese entonces. Y es cuando se crea el corregimiento, que muy conservadores los del Playón, pero el nombre que le pusieron al principio era Alfonso López Pumarejo, que luego la gente lo cambió. Ya nadie le decía Alfonso López Pumarejo, lo cambiaron a El Playón. Y desde ese entonces se ha venido llamando El Playón. El municipio, hace muchos años, la luz eléctrica llegó en 1957 en una parte. Muchas fincas tenían energía eléctrica porque aprovechaban las caídas de agua a través de ruedas Pelton, generaban su energía. También hubo fincas grandes de producción de café, producción de cacao, que pues era como los cultivos más generales y la parte de cultivo de pasto para tener ganado. Si continuamos con la historia, la vía, que luego la pavimentaron, ya en 1960 y algo, 65, la pavimentaron. Y la pavimentaron hasta límites. Primero la hicieron Bucaramanga, Río Negro, La Ceiba, límites, pero ya iban pavimentando por sectores y ya hacia esa época ya quedó pavimentada, que mejoró muchísimo más el tránsito. También para decirles y contarles que parte de, por ejemplo, Betania es un centro poblado que tiene más años que el municipio, que la parte de la cabecera del Playón, porque era camino para las personas que producían trigo, cebada, arveja, en la parte alta del Pino y en la parte hacia Cáchira, que entonces es un camino que venía desde allá, seguía por San Isidro, bajaba a La Negreña y seguía por la hacienda del Playón para continuar hacia Bucaramanga. Por eso es que la iglesia de Betania es mucho más antigua que la iglesia del Playón, Sí, del señor. casco urbano del municipio del Playón. Sí, señor. Y ya, pues leyendo algo que me llamó la atención de Luis Enrique Figueroa, es un señor de Piedecuesta que escribía en Vanguardia Liberal y hace una anotación para 1966. Escribe comparando la salida del río con otro río que queda en Italia, el río Artos. Dice que los dos ríos causaron desastres en la población y que a pesar de estar tan distantes del uno desde Italia y el otro acá en el Playón, el desastre los unía en el momento de tragedia. Y estamos hablando de 1966. Es el único registro que encontré, que he visto, y porque el río Playón es una bendición, pero el río ha estado siempre ahí. Los que llegamos fuimos nosotros, los que no hemos respetado al río hemos sido nosotros, porque el río históricamente fue primero que nosotros. Y que justamente nosotros llegamos al río por la necesidad de la población de estar cerca al río, ¿no? Digamos que es una necesidad de toda comunidad naciente estar cerca a una fuente hídrica. Entonces, por eso es que el Playón está al lado del río también, y la mayoría de las comunidades. Una vez hablaba con una señora de Betania y me decía, digamos que no hay un registro exacto de la construcción de la iglesia de Betania, que también es un patrimonio para nuestra comunidad. Sin embargo, digamos, carece, así como muchas cosas, de placas, de registros, de decir se hizo en tal lado, hecha por tal persona. Pero ella contaba, por ejemplo, que la abuela de ella le hacían los alimentos a los obreros de aquella época, y que el arquitecto que hizo el templo de Betania era de México, por ejemplo, ¿sí? Un arquitecto mexicano. Entonces, digamos que son datos súper interesantes, y lo que decía don Wilson nos hace entender algo, y es que el Playón no nació ayer. El Playón viene con su historia, y somos muy afortunados de algún modo de que estemos ubicados
en la vía nacional, ¿sí? Porque la vía nacional de algún modo activa el turismo, activa la economía, activa el comercio para nuestra localidad, ya que estamos sobre la vía nacional. Entonces, lo que decía don Wilson también interesante, cómo se fue construyendo a través del tiempo la vía, cómo se fue trazando, abriendo el camino. Cuando él decía, por ejemplo, lo de los animales y eso, y claro, esto tuvo que haber sido monte, montaña, piedra, de todo, y empezar como a descubrir esa vía que nos iba a llevar más adelante al mar. Santiago, referente a lo que dijo el señor Wilson, nos hace ver, o sea, pues no solo nosotros por lo general solemos partir desde el hecho histórico del noviembre de 1979, pero hay esa parte de que el señor Wilson nos hace ver que el pueblo inició mucho antes, que nosotros hacemos enfoques en esos dos momentos y cómo el pueblo renació. Pero el señor Wilson nos cuenta desde los inicios, cómo inició desde una finca, que él se lo vendió a otro. No sabía que un nombre del municipio del Playón también fue Luis Alfonso Pumarejo. Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo. Eso también me pareció un dato muy interesante. Algo que aprendí nuevo también el día de hoy es que la iglesia de Betania es más antigua que aquí la del municipio del Playón. Uno dice, qué importante es saber de estos pequeños datos, y uno dice, eso le hace que uno se apropie más de su tierra, porque uno puede decir, wow, en la iglesia de Betania el ingeniero fue un mexicano. ¿En qué se habrá inspirado para hacerla? Quedo ahí con la duda. Pero sí me pareció un dato muy interesante, cómo los playoneros para esa época generaban energía con el agua, así nos contabas. O sea, eran muy, muy creativos, muy ingeniosos, sí, porque pues... La necesidad también. O sea, la necesidad de tener el tema de la energía, la luz, porque es muy necesaria y pues también nos ayuda mucho, nos facilita demasiado. Ellos usaron el agua, ese recurso vital, súper necesario, y pudieron generar su propia fuente de energía a través de esa fuente hídrica. Y resalto otra cosa, Santiago, de los sabedores, es que los sabedores, a pesar de haber vivido ese momento de la avalancha y la inundación, respetan el río y lo quieren y lo atesoran mucho y nos invitan a cuidarlo. Sí, es un mensaje ambiental en torno a esa fuente hídrica, pero hay algo que no puedo dejar pasar por alto, y es, don Wilson, digamos que tiene unos detalles muy precisos. Por ejemplo, es el decreto por medio del cual se crea ese corregimiento del Playón. Cuando éramos adscritos al municipio de Río Negro, el 99,9% de los playoneros ni nos preocupamos por conocer esos detalles, pero son detalles que apuntan a la historia, conocer verdaderamente la historia, el cómo empezamos, el cómo a través de los entes territoriales se le fue dando vida a lo que hoy conocemos como el municipio del Playón. Entonces ese decreto histórico, no sé si Wilson lo ha podido tener, lo ha podido leer completo, pero digamos que esos son nuestros inicios. Así empezó el Playón. También que en un momento fuimos de Pamplona, nos contaba, señor Wilson, de la provincia de Pamplona. Sí, es que el país antes de tener departamentos tuvo provincias, porque es que es una costumbre. Bueno, el término viene de la parte de Roma. Provincia, no sé cómo pronunciarlo, pero es como provincia, es como el vencido, gobernar al vencido. Y así fueron ellos, y como los españoles fueron conquistados por los romanos, trajeron eso acá. Ellos lo organizaban así. Y aparte, pues la historia nos toca echar más hacia atrás. En las provincias de Santander, bueno, al principio no se llamaba Santander, se llamaba las provincias de Pamplona, la provincia de Vélez, la provincia que iban construyéndose. Y luego se llamó el Gran Santander, que es Santander, antes le decíamos Santander del Sur, y Norte de Santander. Y eso fue como hasta 1808, que ya se volvió Santander. Pero antes de todo eso, es doloroso lo que voy a decir. Nuestra tierra, Santander y el Playón, no fue ajeno a la división política del país desde su inicio como república. Y estamos inmersos y hemos estado inmersos desde ese entonces hasta el día de hoy en unos conflictos ajenos. Porque uno dice, si cada quien se dedica a su labor,
termina a veces por cuestiones que no son como propias del sector, pero sí es parte de la historia, y a veces la historia es dolorosa contarla. Hubo guerras entre Simón Bolívar y Santander, que afectaron a lo que hoy llamamos Santander, y nos afectaron a todos, que atrasaron muchas cosas. Es tanto que enfrentamientos entre gente que vivía en Río Negro, pues sí, los llevaban como soldados a enfrentarse con otros que vivían allá, que vivían por ejemplo, con los de San Gil, pero no era por partidos políticos, sino era como la conformación de la República de Colombia, que mandaba fulano de tal, que nosotros éramos centralistas, que nosotros eran federalistas. Eso afectó también y atrasó muchas cosas, muchos proyectos que tenía el Estado cuando eso. Pues entendemos que las circunstancias de ese entonces eran muy distintas a las de hoy, pero para continuar con parte de la historia, el Playón no ha sido ajeno, y es tanto así que la violencia política de 1948 afectó. La mayoría de personas que están acá, que llegaron acá, venían huyéndole a toda esa parte de la violencia política de 1948. Como vulgarmente les decían, entre godos y conservadores. Pero la cuestión es que afectó, llegó la violencia, llegó gente desplazada de diferentes partes, llegaron de García Rovira, llegaron de la parte de la provincia de Vélez, de la provincia de Socorro, de la parte de Cáchira, de Arboledas, y por eso aquí los apellidos son muy comunes, se relacionan con los de Cáchira: Pavón, Blanco, Carrillo, entre otros. Y otros llegaron por la parte de Río Negro, por la parte baja, o sea, por San Rafael, hacia La Tigra, que llegaron también buscando dónde ubicarse. Pues eran desplazados, lo que sabían hacer era cultivar, y vinieron al Playón y encontraron las bondades, pero también sufrieron, porque, pues digo que desafortunadamente los partidos, pero las personas son las que siguen a estas cuestiones. Hubo enfrentamientos entre los mismos que vivían en Río Negro. Todavía no hablamos del Playón, vivían en Río Negro, porque entonces todavía no éramos municipio, pero resulta que el Playón buscó la línea conservadora y Río Negro históricamente ha sido liberal, y se enfrentamientos entre los mismos de acá con los de Río Negro. Y por ejemplo, eso sí no lo he podido encontrar en la historia, pero contaban que una parte de la vía hacia donde hoy se llama la Siberia, en el kilómetro 55, casi 56 de la hoy, hubo enfrentamientos entre los que venían del Playón y los que se juntaban con Cáchira, porque Cáchira también tiene parte de historia conservadora. Se enfrentaban con los de Río Negro y con los de Bajo Río Negro. Pero eso es la historia, y es por eso que existe un cementerio en Huaypelao, y es un sector que queda entre el Playón y Cáchira, vía Córdoba, en la parte de Sucre, un sector del Playón que se llama Sucre. Pero esta violencia que fue como hasta 1960, 1900 algo, que pues ya nació el Frente Nacional. A raíz de toda esa cuestión nació el Frente Nacional hasta el último presidente, que fue Pastrana Borrero. Para hacer, por ejemplo, aquí donde existió el peaje, al frente hubo un trapiche, porque también el Playón producía caña, panela, fue un trapiche, que cuando la cuestión de la violencia lo quemaron y se acabó. Pero hoy, gracias a Dios, estamos más tranquilos, ya tenemos comunicación y tenemos cosas que nos facilitan la vida, pero en ese entonces era un poco más difícil. Santiago, interesante que siempre nos hemos visto como envueltos en ese tema de división política. Desde los inicios de la creación siendo corregimientos, había el tema de partidos políticos.
Tenía la duda del municipio qué partido político era, entonces ahí me quedó claro que éramos conservadores en su momento. Y pues prácticamente discutíamos con los de Río Negro porque eran liberales. Entonces dije, desde esa época siempre se hizo como ese tema de división política. Y para esa época sí era más notorio. Sí, digamos que la gente se hacía matar por un partido político y todo eso, y digamos de algún modo se fue heredando esas divisiones políticas, y el Playón lastimosamente ha sufrido consecuencias a causa del conflicto armado por sus divisiones políticas, y digamos que esa conducta social del conflicto la heredó el playonero, ¿sí? Digamos que el playón también nace en medio de conflictos, ¿sí? Por eso a veces nos cuesta tanto desarrollar como playoneros esa habilidad de resolución de conflictos, ¿sí? Entonces también hay que entender nuestros antepasados y el por qué somos a veces así. Entonces son hechos dolorosos, lo decía Don Wilson, que ya gracias a Dios de algún modo lo hemos superado bastante. La comparación de esa época, por ejemplo, que no se podían ver de un municipio a otro, de una vereda a otra, o que tenían que irse por otro lado porque no podían pasar por aquí. Entonces eso ya no se ve, eso ya no existe, eso es parte del pasado, pero que nos ayuda a entender de que no tenemos que volver allí. Nos ayuda a entender de que digamos que tenemos una herida social del pasado que no tenemos que volver a repetir. Se puede decir que puede ser un espejo, como no vernos reflejados Exacto. ahí, sino como aprender de ello y no volverlo a repetir. Y referente al tema de que crecimos como en tema de conflicto, el municipio desde sus inicios tuvo varios... traumas al iniciar, sí, porque iniciamos cuando empezó a surgir, estaba el tema del conflicto de partidos políticos entre liberales, conservadores. Luego nos contaban nuestros sabedores que nos han acompañado a lo largo de estos episodios que tuvieron Los quemaron, sí, otro partido, otro también problema como político. Entonces, también en sus inicios tuvieron ese tema de que fueron quemados. O sea, el municipio ha sobrevivido a fuego, a agua y nuevamente pues al tema de la violencia, que fue también el conflicto armado, ya cuando nuevamente estaba surgiendo, que esperamos no volver a llegar a ninguno de esos tipos de casos, sino al contrario, que eso nos sirva como motivación para no repetir esa historia, sino al contrario, en base a esos hechos dolorosos, surgir de la mejor manera posible. Así es, y más adelante empezamos ya a avanzar en la cronología del tiempo, encontramos con otro suceso también al que hemos sobrevivido como playoneros, ya no desde la violencia política interpartidista y demás, sino desde la violencia de los desastres naturales a causa de la naturaleza. Y es allí donde aterrizamos nuevamente, después de este amplio contexto, a este hecho histórico de gran relevancia para nuestro municipio del Playón, como es la avalancha del 25 de noviembre de 1979. Y es importante conocer todo ese contexto, y don Wilson mencionaba algo que ha sido nombrado por sabedores también, acerca del desvío del río, ¿sí? A causa de, digamos que, la construcción de la vía. Y eso es un dato que tiene mucha relación con este hecho histórico que marca la historia de nuestro municipio. Adentrémonos de Wilson entonces acerca de la inundación del 79. ¿Vivía usted en el municipio del Playón? ¿Vivió esta avalancha? ¿Qué recuerda? ¿Qué podemos decir acerca de este hecho? Sí, Santiago, pues en la cabecera municipal sí vivíamos en la finca de Estación Laguna, y por ahí pasa la quebrada La Sardina, que es afluente del río Playón. Claro, yo recuerdo que llovió mucho tiempo, más de casi 3 días llovinando, tembló como 3 días antes, y un domingo en la madrugada, pues el río nosotros decimos el río, que es la quebrada La Sardina, sonaba muy duro, y como a las 5 de la mañana fuimos a mirar. Pues allá venía muy alto, venía casi más de 3 metros de alto, y sonaban piedras, traía bastantes árboles, y también se veía que pasaba ganado, pues muerto, porque entre todo ese lodo y agua y restos vegetales se veía. Me acuerdo tanto que había una hamaca, un puente colgante, y se lo llevó, y estaba a más de 4 metros de alto, se lo llevó. Y todo eso afectó, pero nosotros no sabíamos qué había pasado en el Playón, la parte urbana. ¿Dónde usted se encontraba, señor Wilson? En la Estación Laguna,
en la finca en Estación Laguna. Que queda más adelante del corregimiento de Barrio Nuevo. Es decir, por ahí pasó la avalancha. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros estábamos allá. Mi papá, Víctor Correa, él sí vino aquí al playón, se vino a pie. Y vino desde la mañana y regresó hasta por la tarde. Y toda la vía estaba llena de derrumbes. El río no solamente afectó a todos los que estaban sobre la vía, todo lo que estaba sobre las orillas del río. El río se extendió más de 300 metros. Por donde podía se desplayaba. Cuando mi papá regresó y nos contó qué era, porque mi papá no nos dejó venir, pero nosotros nos quedamos. Mi papá cuando regresó dijo que eso era terrible. Ver el pueblo acabado, ver el pueblo lleno de madera, de arena, casas derribadas. Y entonces nos contó. Pues claro, pues nosotros con la curiosidad de saber qué había pasado, Claro. nos pudimos venir, pero ya habían pasado como unos 3 días y llegamos. Nos vinimos y fueron más de 3 horas de camino, más. Y caminamos y llegamos y miramos, pero no nos dejaban entrar porque estaban sacando todavía gente que había quedado enterrada. Nosotros hicimos un recorrido, pero ver esas imágenes son duras. Pero para nuestra edad nunca entendía la dimensión de lo que ocurrió. Pues veníamos, era puros chinos, decimos nosotros. Ay, qué buena pregunta. Sé que la edad no se pregunta, pero ¿cuántos años tenía en ese momento? Cerca de 12, 14 años. La curiosidad no los dejó estar allá, No. pero digamos que su papá sí vio en tiempo real ese mismo domingo, en el día, vio el tiempo real, digamos que recién pasada la inundación, y ustedes vienen 3 días después. ¿Y qué alcanzan a ver? ¿Hasta dónde llegan? ¿Por dónde pasaron? ¿Fue difícil el acceso? ¿Cómo fue eso? Claro, nosotros por la vía, por encima de los derrumbes, por todo, y mirando toda esa parte hasta que llegara aquí al playón. En ese entonces, le digo, no tenía la connotación de conocimiento que tengo hoy sobre el municipio del Playón. Pues uno decía, carajo, ¿esto qué? Y podía ver uno, todo eso quedó solo arena, partes de árboles, es lo que uno veía, y arena blanca. Y cuando llegamos aquí al pueblo y paseamos, cómo quedó destruido. Porque es que si hablamos, las viviendas quedaban sobre la parte antigua, quedaban en lo que está en Guacharacales, quedaban, que yo siempre he hecho este chiste, que la gente salía a orinar al río, que abrían la puerta del patio y el río estaba ya a la espalda de ellos, pero duro. Y pues claro, nosotros pues volvimos a la casa y mi papá nos regañó, porque aquí habíamos venido sabiendo que era algo que no deberíamos estar por ser menores de edad, y que nosotros no habíamos sido afectados, digamos, directamente, pero sí afectados en la finca, claro. Allá también se desplayó la quebrada, acabó cultivos, hizo daños. Pero muchas familias. Y recuerdo, entre las cosas, que ya cuando hubo como paso a la casa, me pidieron permiso a mi papá para llevar ropa, cosas que traían para las personas que han sido afectadas por la inundación. Y no recuerdo quiénes irían del playón, me imagino que iba la gente del playón y se paraban para ropa para niños, ropa para bebés, ropa para las personas diferentes. Eso llegó muchísimas cosas. Y allá llevaban y traían, porque eran como los sitios que tenían techo y iban cuadrando. Pues a nosotros nos contaba una compañera que estudiaba, que nos contaba que ella les tocó ir a dormir al templo de los Sagrados Corazones. Dormían todos ahí porque para dónde más cogían si estaba todo acabado. No solamente era el río que estaba crecido, sino la quebrada naranjera. Entonces ellos se quedaron ahí. Estamos arropados, estamos cubiertos por los ríos, ¿no? La Negreña, la Naranjera, el río, o sea, digamos, estamos abrazados por todos lados. Entonces la incertidumbre de ese momento es grande. Claro. Y mi papá sí decía, pues, decía que preocupados por los vivos y preocupados por los que estaban enterrados. Claro. Y peor aún,
por los que estaban desaparecidos. Porque hay que recordar que ese día el municipio había sido erigido como municipio con la ordenanza 14 de 1979 sí, y estaban en la celebración y al Playón venía mucha gente de afuera de Bucaramanga a hacer mercado acá. O sea, todo eso ha traído, pues me imagino que por la fiesta de toda esa parte hubo mucha gente. Entonces decían, papá, ¿y ahora qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque, pues claro, preocupados repito, por los vivos y por los muertos, porque igual las familias se están pidiendo que mi papá no aparece, que mi mamá no aparece, que mi hijo no aparece, ¿dónde estará? Y a buscar, y comenzó la defensa civil. Hablamos de la defensa civil porque fue como uno de los primeros organismos de socorro que teníamos en ese entonces, que se hizo presencia. Y pasaron muchos días. Yo vine a estudiar en el año 80 al colegio y realmente nosotros jugábamos en la parte donde queda hoy la Plaza de Mercado. Allí era como una cancha y ahí jugábamos y uno todavía veía un poco de casas. Y me acuerdo tanto que nosotros veníamos a una panadería que llamaba La Preferida, de se me acuerda el nombre en este momento, el señor de hacia Guacharacales. Entonces ahí que funcionó, eso estaba lleno de arena casi hasta el techo y fueron limpiando y volviendo a arreglar. Pero ¿qué causó la avalancha? La lluvia, en los suelos del municipio de Playón, hacia la parte donde está el río, hacia Betania, hacia La Sardina. Son suelos arenosos, llenos de bosque. Pero frente a unas lluvias como esas, se dieron y se hizo taponamiento en las quebradas, y, claro, y se juntan en Barrio Nuevo. Ahí donde nace el río, ahí es donde inicia el río Playón y causó todo lo que causó. Hoy, lo que existe en el corregimiento de Barrio Nuevo, en el centro poblado de Barrio Nuevo, que es el Serrano Prada. Eso era un arenal. Primero era un humedal del cual habían cultivos de junco para hacer esteras. El río quedaba más alto que ese, y ahí cada vez que el río crecía, pues se llenaba de agua. Pero en ese entonces se llenó fue de arena. De arena, eso es más de una hectárea de tierra. Quedó ahí, no veníamos nosotros. O sea, eso no estaba antes de la inundación. No. O sea, es que si no se inunda, claro. Si no se inunda, nunca lo hubieran hecho ahí, porque era un humedal. No, y que además eso se lo hubiese llevado. O sea, yo hace poco vi nuevamente el video de la inundación que me facilitó la familia Segura y a quien agradezco profundamente por facilitarme ese material audiovisual. Y ese señor que narraba desde la vereda Río Blanco, narraba el sector de Matecaña, todo ese sector, y quedó playas enteras. El señor decía ahí, narraba, esto era antes cultivos, aquí habían tal cosa, pero vea, como quedó todo desplayado. Entonces hubiese sido peor la tragedia en donde en ese momento el barrio Serrano Prada estuviera construido, porque todo eso se lo hubiese llevado. Porque es que en últimas allí empieza, digamos, con la unión de estos ríos, como decía Don Wilson, allí empieza como tal la avalancha. O sea, como es decir, acumular y... Exacto, porque allí baja todo lo de el río de Betania, digamos, todas esas aguas que vienen de allí, digamos que hubiese sido peor la tragedia. Una doble tragedia, se podría decir. Porque ya Barrio Nuevo hoy en día pues, es mucho más grande que en esa época. Sí, señor. Y después se construyó el Serrano de Prada. Pues afortunadamente no existía. No existía y eso fue una ventaja. Barrio Nuevo, pues sí sufrió las familias que estaban más cerca. Igual cualquier cañito crecía, porque estamos rodeados por agua, es una bendición. Pero las pendientes que tenemos, la topografía que tenemos, ayuda a que el río sea más caudaloso, a que cuando crezca sea más caudaloso y tenga más velocidad. Nosotros hablamos de inundación, nosotros no nos inundamos, nosotros sufrimos esa de crecientes repentinas. ¿Sí? Porque crece aquí el río, creció 2 horas y ya, pasó la creciente, pero
en 2 horas que pase, mucho lo que hace daño, Claro. lo que sucede. Entonces, pero históricamente, inundaciones el Playón sí ha sufrido, no solo la del 79. Les comento que leí que en Vanguardia 1966 ya hablaban de una inundación, 1979 y la otra del 2001, 2002 en mayo, no recuerdo bien la fecha, pero en mayo de esos años, que afectó hacia el Serrano Prada y volvió a entrar agua al Playón y entró por Guacharacales, por donde está la quebrada Guacharacales y el Componente. Por ahí entró, volvió, hizo el mismo recorrido que siempre ha tenido el río. Entonces, ahí está, ¿sí? Hoy tenemos un muro de contención, es algo de mitigación, pero aún falta, porque hay que seguir protegiéndolo, porque la inversión que se han hecho, en ese entonces serían 300 viviendas o 400 viviendas, hoy son cerca de 2.000 las que tiene la cabecera municipal. Pues no nos irá a afectar todo, pero no sabe qué va a pasar y es mejor prevenir que curar. También Es como ese enemigo, don Wilson, ese enemigo que usted sabe que en algún momento me hizo daño, pero sigo viviendo ahí al lado de él, ¿no? Entonces, indefenso pueda que ahorita se vea indefenso ahí el río, digamos que baja o caudal y todo eso, pero en algún momento me hizo daño y así mismo en algún momento me podrá hacer daño nuevamente. sí, y esto, bueno, desde la cabecera municipal hacia, digámoslo, hacia la estación Laguna, toda la parte esa, eso eran montañas o arrumes de madera. Todo eso fuera arrumes de madera. Y le comento, por ejemplo, donde viven los Alarcón. El río llegó a la orilla de la carretera. Ahí llegó la quebrada, todo eso era arena, lleno de madera. Ahí eso estaba construido, estaban muchísimos árboles sembrados y se trancó bastantísima madera. Si el río no hubiera tenido toda esa parte de como digámoslo, de protección, hubiese llegado acá y hubiese sido más grave el asunto en la parte urbana. Hubiera acabado todo. Pero el camino se fue quedando bastante material, como arena, piedra y la parte de madera. Me acuerdo que en la finca La Quebrada, La Sardina, nosotros siempre íbamos a bañarnos allá. Y cuando volvimos, después de que una piedra grande, por lo menos debe pesar unas 10 toneladas, la había movido. El río sonaba como cuando se descarga una volqueta de piedra, así sonaba La Quebrada. Escuchaba uno cómo sonaba y sonaba, pero la inundación dura y para la historia del municipio del Playón es dura, porque celebrándose la creación del municipio y desafortunadamente perdimos esa calidad. Nos tocó esperar otros años para volver a ser municipio. Pues hay que decirlo, fue Tiberio Villarreal Ramos quien demandó la ordenanza y la perdió el municipio, perdió la calidad de municipio y volvió a tenerla en 1984 con la ordenanza número 13 y el decreto 3515 del 28 de diciembre de 1998. 84. Entonces, sí, no la parte, eso es lo que recuerdo, pues igual el pueblo después fue, y hay algo que recalcar frente a la parte de la inundación. Vino el obispo, declararon Camposanto, pero la cuestión que yo siempre he dicho, volvimos al mismo lugar de la tragedia, volvimos a hacernos. Si en ese entonces Río Negro, que entró a administrar, hubiese tomado riendas de importancia, hubiese mirado un poquito más de planeación y planificación del territorio, hubiese, como a la mayoría les dieron casa, no sé si al 100% les dieron casa, pero el municipio de Río Negro
siguió cobrando los impuestos. Cuando el municipio de Playón comenzó a ser municipio nuevamente, siguió cobrando los impuestos. Pues mucha gente decía, pues si yo estoy pagando, ¿por qué no uso? Y se fueron otra vez para allá. Y seguimos con el problema ahí latente, que está, que en cualquier momento pueda suceder. Pues ojalá nunca suceda, pero lo que decía Santiago, ahí está como el enemigo paciente, tranquilo, pero en cualquier momento puede suceder. Entonces es una falta de mirar más, de reconocer que el río es nuestro amigo, nunca ha sido nuestro enemigo, pero que sí se debe tener cuidado por muchas cosas, y entonces la cuestión de la historia del Playón, de la parte de las inundaciones, esas son como las más reconocidas y ha afectado económicamente, socialmente, vidas perdidas, personas desaparecidas. Aún no se han puesto de acuerdo que cuántos fueron los muertos ni cuántos fueron los desaparecidos. Unos hablan de 300, otros hablan de 800. Y nosotros entonces nos enteramos por la emisora por radio, nos enteramos de qué es lo que pasaba en el Playón, pero grave y muy duro. Y ese mismo río, digamos que puede ser nuestro mayor aliado, y aquí empezamos a hablar, don Wilson, ya llegando a la recta final de este espacio, hablar de cómo se puede potencializar esos recursos hídricos naturales en la economía del siglo XXI, que es el turismo, ¿no? Hablemos un poco, usted que ha sido un abanderado de ese tema del turismo, cómo el Playón ha ido creciendo o podría crecer más en términos turísticos, dadas las condiciones que tiene todos los elementos para convertirse en una gran potencia turística del departamento. Sí, Santiago, pues es una ventaja. Primero, la posición geográfica donde está, tener una vía nacional, que son 22 kilómetros de vía nacional que tenemos, que va hacia la costa o hacia el interior del país. El turismo pues ha venido poco a poco. Pues hay que retomar la historia, los paseos de la gente de Bucaramanga que venía a hacer mercado los días domingos, era ir a Balsas, al río, donde se une el río Playón con el río Cachirí, a paseo los domingos, venían, hacían el mercado, paseo, iban al río y luego se iban hacia Bucaramanga. También aquí en la parte cerca, que nosotros le llamamos Vasque Chiquito, y los otros pozos a la parte de Guacharacales, Maiquetía, que antes se llamaba Pozo Azul. Vamos a Pozo Azul y íbamos allá, Maiquetía, que todavía sigue funcionando. Pero hoy ya se encuentran otros lugares, como donde la profesora Marina, que es un balneario que ha venido mejorando. Toda la parte de Matecaña ya se encuentra en otros sitios, como de la profesora Flor, donde el profesor Lache, y han venido hacia San Pedro, pues el Salto de la India, lo han promocionado y se ha venido trabajando, y el señor Garibaldi ha venido arreglando. Ya hay otro sitio que es el Pozo Pato, también la quebrada, en el Salto de la Iglesia, la que pasa por donde nosotros decimos, que cae a la Negreña, y se entra por donde Demetrio, por donde Barba Azul, que es otro sitio como balneario, y así han ido saliendo otros lugares del municipio de Playón. Vale recordar que todos estos lugares son muy bonitos, no solamente el turismo de ir a bañarse al río, de bañarse, sino a veces de contemplar, de ver toda la parte de la fauna, avistamiento de aves, para contarles a los playoneros y a quienes nos escuchan que tenemos 2 especies endémicas porque solamente se encuentran en el Playón. Una es de un colibrí que tiene la cabeza como azulita, como entre azulito y verde, y un pájaro carpintero. Son especies nativas propias del Playón, porque esto nos lo entregaron el año pasado, un estudio que se hizo sobre aves, y se ha venido haciendo todo el recorrido. También eso es importante para el negocio del turismo, porque
viene otra cuestión que despotenciará: turismo de experiencia. Es llevar a la persona a que, por ejemplo, el cultivo de cacao, cómo se cosecha, cómo se parte la mazorca, cómo se separa, nosotros hicimos desengrullar, cómo se separa el grano, cómo se fermenta, qué proceso se da para la selección, cómo se transforma, cómo se tuesta, cómo se muele y cómo tomar chocolate. Claro. Porque es que... Eso inquieta mucho. Claro, y para nosotros que lo hacemos a diario ya no es importante, pero para los que llegan, y sobre todo, suena feo lo que voy a decir, pero el turismo es para la gente de afuera, porque para nosotros ya no puede que los playoneros ya no nos llame la atención eso, pero sí para mucha gente del mismo país que no vive en el playón. Y hoy tenemos una ventaja, que hoy hay redes sociales, y es un medio de comunicación que está a la mano de todos, porque ¿quién no carga celular? Y hoy el municipio ha estado, llevamos años trabajando en ese Consejo Municipal de Turismo, mirando las fortalezas, mirando las debilidades. La Cámara de Comercio también se ha acercado, la Gobernación también, la EXAT también ha venido apoyándonos en toda esa parte de turismo, sino que sucede que a veces arrancan con ánimo, se desanima, bueno, igual como todo empresario, porque esto es un negocio, no es una caridad. El turismo es de negocio, porque ¿cuál turista sale pelado? Yo no creo que ninguno salga pelado. Cuando uno va de viaje, lo primero que echa es la tarjeta de crédito o echa en efectivo, porque el turismo es eso, turismo de aventura. No nos hemos atrevido a hacer algo que se llama, bueno, no recuerdo la palabra técnica, subir por la cascada. ¿Senderismo? Senderismo sí se ha hecho, que es recorrer, pero como subir por una cuerda. Ok. Por eso, y hay unos sitios muy bonitos para eso, pero realmente yo siempre he dicho, a mí las alturas me dan como miedo. Por ejemplo, el Salto de la India se puede hacer eso, en varias cascadas se puede hacer eso, pero, y sería importante, porque es que a veces uno... Tenemos la fuente, la materia prima. Sí, está la materia prima, pero uno a veces piensa por la edad de uno, pero no está pensando en los más jóvenes, que son como más arriesgados, más atrevidos, y te pueden hacer eso. La otra es el bicimontañismo. Claro. Y mi hijo siempre me dice, papá, ¿por qué no montar eso que los chinos andan en bicicleta? No recuerdo cómo se llama, que ellos bajan y por esas lomas y en las bicicletas, y yo, no, yo no, es que usted no se va a subir, que se suban ellos, y ellos vienen con todo lo de ley, vienen protegidos, vienen con seguro, vienen con todo, ellos son los que se arriesgan, uno no, uno monta el negocio y ellos son los que se arriesgan. O sea, turismo sí hay, es importante, no solo de cacao, de café, avistamiento de aves, senderismo, el río lo podremos aprovechar. Pues nosotros aquí estamos acostumbrados a montarnos en neumático. ¿Qué pasaría si ese neumático se manda a ser especial? Que no sea el de camión, porque tiene la válvula. Chuzo, sí. Entonces puede perjudicar, pero se puede mandar a hacer un especial, pero que sea de forma de neumático, y hacer una competencia de neumáticos. Y no hay problema. Pero sí estamos solicitándole a la administración más tratamiento de aguas residuales, porque es uno de los factores que puede afectar. En contra, claro. Entonces uno debe ser responsable con lo que ofrece, porque el turismo, si hablamos de turismo, es una de las industrias más reguladas. Tiene normatividad para todo, para servir, para emplatar, para atender, para todo tiene normatividad. Y quiero pues invitar a todos los playoneros para que apoyemos toda esa parte, mejoremos la parte urbana como embellecimiento urbano, amoblamiento urbano, y mejoremos. También pues invitar a los que manejan la parte de cultura, porque hay que decirlo, no todos los playoneros conocemos quiénes han sido nuestros alcaldes, de los que fueron por decreto ni los que han sido por elección popular. Y invitarlos a que en la Casa de la Cultura los visiten, pero pedirle también el favor al señor Chinome,
que les coloque debajito de cada cuadro el nombre, el periodo y qué obra destacó, por qué se destacó la persona que está ahí. Y porque es que es parte del patrimonio, es parte del patrimonio de la cultura. Hoy se está promoviendo otra ruta que se llama Ruta del Dorado. Es gracias al señor Tarazona, del pintor, no me acuerdo. José Ramón Tarazona. Que él nació en la parte de Laguna de la Esmeralda. Y vale la pena, porque aparte de haber nacido en el Playón, tuvo la oportunidad, dejó obras, no solamente en el Playón, hay varias. Si ustedes viajan y entran al restaurante Yopal, ahí encuentran una imagen de una virgen, no recuerdo cómo se llama. Incluso él fue pintor en el Vaticano y de hecho las obras que tenemos de la procesión en la iglesia, el Vía Crucis es una obra de él. Sí, y si ustedes entran al templo van a encontrar rostros de personas del Playón, que es algo que no se ve en... Sí, algo muy característico. Sí, pero realmente mire que oportunidades de negocios y oportunidades de conocer el Playón, porque ojalá, si todo lo conocemos, todo lo cuidamos. Recuerde que estamos rodeados de agua, son 8 microcuencas, se las voy a nombrar. Está La Sardina, Betania, Río Playón, La Naranjera, La Negreña, Río Cachirí, Quebrada Silgará y Quebrada La Tigra. Los primeros que nombré caen al río Playón y forman el río Cáchira. La Quebrada La Tigra cae más adelante hacia el río Lebrija. Entonces, 8 microcuencas, bastante, y tenemos en el territorio 46.760 hectáreas. Participamos en la economía del cacao del departamento por el 3% de la producción. El año pasado fueron casi 900 toneladas de cacao. Café también producimos. Y con ganado, tenemos porcicultura, avicultura. O sea, la economía del municipio ha mejorado. Las vías han mejorado. Y una carretera no se construye para el compadre, se construye para toda la comunidad. Y yo siempre he dicho, es un hijo más que tenemos en el sector rural, la vía. Hay que cuidarlo. Como usted cuida a sus hijos humanos, pues también cuidemos la vía, porque la vía es un eje articulador. Por la vía nacional, pues afortunadamente ahí se mantiene. Pues nosotros decíamos que un limitante del turismo de pronto hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros mismos que no hemos visto el potencial, que no hemos visto, o que aún conociendo nos da miedo iniciar. Pero hoy estamos haciendo una capacitación en Guadua y la idea es aprovechar lo que tenemos para construir, que sea atractivo para las personas. Yo calculo que si calculamos, como un día estuvimos haciendo cuentas, si solo nos visitan 1.000 personas semanales, distribuidas por todo el municipio, porque no es por llegar a un solo sitio, distribuidas por todo el municipio, son 50.000 personas en el año. Que cada uno nos traiga de a 200.000 pesos. Es plata que llega al municipio y es plata que mueve la economía, porque no solamente es el sitio donde van, sino la economía de todos, porque usted puede preparar, nosotros decimos, un canasto que lleve cacao, que lleve café, que lleve frutas, que lleve huevos, que lleve diversas cosas que produce el Playón. 1.000 canastos o 1.000 mercados que usted venda cada fin de semana, pues es un punto, es un agregado más de diversas personas que están trabajando, porque todo lo que se pueda producir en el municipio y pueda salir así
eso a uno le va dando valor agregado. Claro, ¿cuántos municipios no viven del turismo propiamente? Y todos los municipios no tienen, ya para completar esa parte del turismo, no tienen una cascada sabrosa, por ejemplo, como la Chispeadora, para usted irse a meter a las espaldas, relajarse y disfrutar de la gran riqueza de nuestro municipio. Son muchos aspectos importantes, ¿vale? Con los que terminamos este programa. Don Wilson, una persona bastante experimentada en ese tema de la cultura, en ese tema de la historia, en ese tema del turismo en nuestro municipio del Playón, y que hoy nos ha dejado datos muy interesantes con los que yo me quedo el día de hoy, a quien agradezco profundamente por compartirlos a toda la comunidad. Santiago, el día de hoy pues me sentí como una niña chiquita súper pendiente, porque pues son datos muy interesantes, aunque ya los hemos venido escuchando de diferentes sabedores. Ellos siempre nos agregan un poquito más, cada uno va agregándonos ese datico y vamos tejiendo esa memoria histórica. Entonces el día de hoy el señor Wilson nos dejó demasiada información así súper wow. Y el tema de la cultura y el turismo es algo que se debe potencializar. Nosotros pues al ser una vía, el tener una vía central, somos un pueblo de paso, como nos lo decía un sabedor, que creo que fue el maestro Hugo Adrián. Somos un municipio de paso, entonces también lo que nos ayuda al ser municipio de paso es el tema de el comercio. El turismo ayuda a potencializar el comercio y pues qué mejor que iniciar el tema turístico sabiendo nuestra historia. O sea, ahí entra la parte de la importancia de saber nuestra historia, porque pues acá se puede decir en el municipio del Playón hubo tal avalancha, el Playón se destaca por tal y tal cosa, el Salto de la India, la Chispeadora fue creada en tal parte y así. Entonces ahí entra también la parte de la memoria histórica. Ahí saco qué importante es saber de memoria histórica y preservarla. Un mismo hilo conductor. Sí. Señor Wilson, ¿qué mensaje para terminar, un mensaje final con el que usted quisiera que fuera la conclusión de este programa y con el que usted quisiera que se quedaran nuestros oyentes, ¿sí? Un mensaje para motivarlos a seguir trabajando en nuestro municipio por la memoria, por la cultura, por el turismo. ¿Qué palabras, qué enseñanza dejarles a todos nuestros oyentes? Muy bien, Santiago. Pues la verdad, querer al Playón, protegerlo, cuidarlo. Yo cuando hablo del Playón siempre hablo de las 46.760 hectáreas que tiene el municipio, las 15 veredas catastrales y todos sus habitantes. Se nace playonero, se vive playonero y se muere playonero. Querer y seguir luchando y mejorando cada día más, porque es una de las formas de poder dejar huella, de marcar y de vivir bien, porque hay que mirar siempre hacia el frente, siempre hacia adelante y como dice el himno del departamento, ni un paso atrás, es hacia adelante que tenemos que salir. Hemos salido de situaciones más difíciles, pues seguiremos, porque igual la vida es eso, va a tener cosas apremiantes, pero cada dificultad no es para entristecernos, sino para salir adelante. Yo los invito a todos los playoneros y a quienes lleguen a vivir acá, hagamos cada día mejor el municipio, cada día mejor todo lo posible por estar muy bien. Muchísimas gracias. Siempre adelante ni un paso atrás, vale. Se nace playonero, se muere playonero. Qué bonita frase. Ahí me pareció muy interesante. Bueno, agradecerle al señor Wilson por acompañarnos, quien fue nuestro sabedor el día de hoy, el señor Wilson Correa Guevara. Gracias por acompañarnos, por traernos y compartirnos un poco de ese gran conocimiento que tiene referente al municipio, porque eso fue como por encima, porque historia hay un montón y pues el señor Wilson es un señor que tiene bastante conocimiento referente al tema de cómo inició el municipio, cómo ha sido todo este proceso y cómo hemos ido surgiendo. Entonces, qué bonito, el día de hoy aprendimos, o bueno, escuchamos el relato de la avalancha de este hecho histórico, pero desde otro lugar, que fue fue de la vereda Estación Laguna, y que pues no solo el casco urbano, aunque en el casco urbano fue un poquito más notorio, también las personas de las diferentes veredas también perdieron sus cultivos, algunas veredas se vieron más afectadas que otras, y como la inundación, el señor Wilson nos contaba, marcó un antes y un después totalmente notorio, tanto en la parte de ubicación, que surgieron nuevas veredas, nuevos lugares. Entonces, bueno, el día de hoy tuvimos demasiados datos interesantes.
agradecerles a ustedes oyentes por acompañarnos y pues al señor Wilson por venirnos acá a comentar sus historias y compartirnos un poco de este tema tan bonito que es nuestro municipio y cómo ha surgido. Esto fue Memorias de mi Pueblo, un proyecto que busca la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio del Playón a través de programas radiales y conversatorios. Esta importante iniciativa es liderada por ASECOM con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y en articulación con la emisora El Playón Estéreo, la Corporación El Convite, Corcoldein y la Alcaldía de El Playón. Gracias a ustedes, no se pierdan estos próximos episodios. Si los quieren volver a ver, de pronto, quiero volver a repetir este episodio o me perdí este episodio, no se preocupen, están publicados en nuestra red social de Facebook, donde los pueden encontrar como emisora El Playón Estéreo. Agradecerle a nuestro moderador Santiago Botía. Esperamos vernos nuevamente en un próximo episodio. Gracias a la emisora por facilitar estos espacios, sin duda alguna enriquecido con toda esta cátedra de historia de nuestro municipio, que es algo que hemos hablado también, y es que cuánto nos hace falta en el municipio del Playón, en los estudiantes, por ejemplo, tuviera una cátedra de historia en nuestro municipio, para que personas como Wilson nos puedan enseñar lo que de pronto no nos enseñan en todos los lugares. Y la invitación también y la reflexión para terminar es, el conocimiento de Wilson es muy sobresaliente, pero necesitamos más personas como Don Wilson, con mucho cariño, es decir, más personas que se interesen por la historia, más personas que se empoderen en construir esa memoria colectiva, ¿sí? Esa es la invitación pues del día de hoy, que esto florezca, esto produzca más interés en los jóvenes para que todos juntos construyamos la memoria colectiva de nuestro municipio del Playón. Una vez más, agradecido con los oyentes por la acogida con este programa. Nos vemos en una semana, un próximo invitado, más historias, más conocimientos en esto que se llama Memorias de mi Pueblo. Que tengan todos un feliz día. Nos vemos a la próxima. Esto fue Memorias de mi Pueblo, un programa radial dedicado a la identificación, preservación y difusión de la memoria histórica del municipio de El Playón, Santander. Cada semana, escuchamos a un sabedor o sabedora de nuestro pueblo, quien nos comparte su experiencia, conocimiento y vivencias en los hechos que han marcado a nuestro territorio, manteniendo viva la historia que nos une. Esta valiosa iniciativa es liderada por ASECOM, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, Corporación El Convite, Corcoldein y la Alcaldía de El Playón. Porque la historia vive en quienes se atreven a contarla.